Cualquier problema que tenemos en la vida puede ser de tres tipos: simple, complicado y complejo. Sin embargo, hay un elemento que los resuelve todos ellos, y son las listas de comprobación. En este vídeo veremos cómo hacerlas y por qué. Si no me conoces, mi nombre es Marcos Valera y esto es parte del proyecto de Snack Libros, donde resumimos libros cada semana. Si te interesa, suscríbete aquí abajo porque estaremos subiendo más resúmenes, además de vídeos de marketing, empresa, desarrollo personal, entre otros temas. Se titula El efecto checklist o The Checklist Manifesto en inglés. Yo lo leí por recomendación de Tim Ferriss en su podcast, y este libro básicamente, que a mí lo veremos al final del vídeo, en mi opinión personal, no me parece que sea un libro tanto de productividad, quizá incluso puede ser mejor si tienes en cuenta otros objetivos, pero bueno, como digo, es un libro que escribió un cirujano y trata sobre la importancia de las checklists, sobre todo pues contando experiencias suyas, y si podéis buscar su nombre en internet, pues podéis ver cómo tiene varias charlas de TEDx, aunque la mayoría son sobre salud y demás, porque como he dicho es cirujano y en este libro comenta muchas anécdotas de medicina, de operaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué son importantes las checklists? Bien, pues principalmente porque simplifican cualquier problema. Esto lo explica el cirujano desde pues, su punto de vista y cómo, con varias anécdotas, como he dicho, consiguió salvar vidas de personas realmente gracias a las checklists. Y sin embargo, en medicina hasta 1960 no se hizo algo rutinario, obligatorio, el hecho de, digamos, medir las constantes vitales. Eso que evitaba, como digo, muchísimos errores y conseguía salvar muchísimas vidas. Como he dicho al principio del vídeo, existen tres tipos de problemas y ahora mismo vamos a ver cuáles son. En primer lugar tendríamos tareas simples o problemas simples, como pueden ser pues hacer una tarta o hacer la lista de la compra. Pues realmente no requieren de mucha concentración y los puede hacer una persona pues sola, no necesita de ayuda de más personas normalmente. En segundo lugar tendríamos los que se podrían categorizar como complicados o como difíciles, que pueden ser, por ejemplo, montar un cohete o hacerlo despegar. Es decir, aquí ya no hace falta solo una persona, sino que por lo general pues hace falta un equipo de personas y realmente, por ejemplo, los ejemplos que he puesto, pues tienen que ser personas especializadas, y además aquí la coordinación, los tiempos, todo ese tipo de cosas o de variables importan muchísimo más. Y por último tendríamos los problemas complejos, como pueden ser criar un niño. Porque los problemas difíciles, es decir, por ejemplo, lo del cohete, al final se hace algo mecánico, ¿vale? Que es algo muy complicado, ¿no? O sea, realmente requiere, como he dicho, de mucha gente, de gente especializada, etcétera, etcétera. Pero una vez ya lanzas 100 cohetes, 1000 cohetes, pues es algo mecánico, algo que tú sigues una serie de pautas y vas a conseguir, digamos, pues lanzar un cohete con una probabilidad de X de que salga bien. Y se pueden conseguir, digamos, resultados ciertos. Sin embargo, en los problemas complejos, como puede ser este que acabo de comentar de criar un hijo, pues realmente, aunque críes un hijo, vale, puedes ganar experiencia, el siguiente se te hace más fácil. Pero digamos que nunca vas a conseguir una probabilidad de, vale, pues ahora como he criado 3 hijos, o el siguiente hijo tiene una probabilidad de que lo críe bien de X, porque no es algo cierto, o sea, es algo totalmente incierto, totalmente insospechado. Tú no puedes saber cómo tienes que criar o qué receta necesitas para criar un hijo, y de hecho puede que un hijo necesite unas cosas totalmente opuestas a la anterior para que se críe bien, por así decirlo. La cuestión es que a día de hoy cada vez más problemas simples se están volviendo tanto complicados como complejos. ¿Por qué? Pues sobre todo por la cantidad de información que tenemos, y es que es innegable que cada vez tenemos más datos, más información, y ya sea pues por fatiga, por aspectos emocionales o por propia capacidad memorística, pues al final tenemos una racionalidad limitada y no podemos estar, digamos, abarcando tanta información y procesándola. Incluso aunque seas buenísimo en tu área, él, por ejemplo, pues explica con los ejemplos de medicina, ¿no? O sea, aunque tú seas muy buen médico, tengas todo muy claro, etcétera, etcétera, pues quizá en una operación, si te pones a consolar a los familiares o de pronto te invaden las emociones por cómo están los familiares, en qué situación están, ¿no? Puede que se te olviden cosas, y por eso las checklists son algo que soluciona este problema, digamos, de los humanos, porque al fin y al cabo somos imperfectos. Y el libro comenta esto con un ejemplo que a mí me parece brutal, hablando de una competición en los años 30, 1930, en Estados Unidos, que realmente decía que la competición era una pura formalidad del ejército de los Estados Unidos para ver cuál iba a ser el bombardero que se iba a escoger, ¿no? Para la guerra mundial después y demás, que sería el que se utilizaría entonces. Entonces, digamos, la competición, como digo, era una pura formalidad, porque el Boeing 299 era un avión brutal, la capacidad de bombas que podía llevar era mucho mayor a lo que se pedía, era mucho mejor que todo el resto de aviones y de bombarderos. O sea, era, digamos, el que
vapuleaba al resto por muchísimo. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que cuando lo hicieron despegar, además de que se metió un equipo entero, pues según despegó, no sé si llegó a 90 metros o algo así, se cayó, se chocó por completo. Y de hecho murieron bastantes personas, el piloto entre ellos, y fue una catástrofe. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque además de que no solo tenía un motor, sino que tenía 4, o sea, el piloto tenía que controlar los 4 motores, sus niveles de aceite, el compensador, tendría que controlar el tren de aterrizaje, los alerones, muchísimas características. Y fue una la que se le olvidó, porque tenía que abrir también un nuevo mecanismo que había, que era del cierre de los controles, si no me equivoco, y se le olvidó, y por tanto, pues el avión se estrelló y ganó el modelo pequeño. Sin embargo, un tiempo más tarde volvieron a intentar, digamos, utilizar ese Boeing 299 y se le ocurrió introducir algo tan sencillo como una lista de comprobación. ¿Por qué antes no se le había ocurrido a nadie? Pues porque, digamos, como había solo un motor, todo esto que habíamos comentado era tan simple, era algo que normalmente la capacidad de un ser humano pues podría abarcarlo, digamos, pues no se habían ni siquiera parado a pensar en que podían necesitar una lista de comprobación. Pues introdujeron algo tan simple como ir mirando uno a uno todas las cosas y perfectamente arrancaron el avión, fue perfecto y al final, de hecho, ese avión lo escogieron para la Guerra Mundial y se utilizó y a día de hoy digamos que sigue siendo como una pieza fundamental, o según eso es lo que dice el libro, de la Guerra Mundial. Y de hecho es que esto sucede mucho, o sea, realmente, incluso yo cuando lo leí la primera vez dije, es que menuda chorrada, ¿no? O sea, vas a pilotar un avión y no se te ocurre que puedes necesitar una lista de comprobación. Pero realmente, si lo miras tú para, digamos, tu vida personal, seguro que te pasa. O sea, no te has olvidado nunca de responder a alguien, entregar un trabajo de clase. No sé, a mí personalmente, por ejemplo, me pasa pues eso, responder a algún cliente o subir algún post a Instagram, porque veo que son cosas tan fáciles, tan sencillas y tan chorradas, y de hecho a día de hoy me sigue sucediendo, que digo, vale, pues esto lo tengo que hacer hoy, vale, sí, pero se me olvida finalmente, porque tengo tantas cosas que hacer que son más complejas y que estoy pensando en las complejas, que al final no me fijo en esos pequeños detalles. Incluso a día de hoy, como digo, pues muchas veces se me pasa responder a gente y demás, y si lo apuntas esto no me pasaría. Algo que estoy intentando hacer y que llevo tiempo haciendo, sobre todo con las tareas complejas, pero debería empezar a meter también las tareas simples, es utilizar pues softwares de tareas. No sé, por ejemplo, yo suelo recomendar Todoist porque es muy completo, pero actualmente utilizo Notion, que lo estoy utilizando para casi todo. Seguramente haga un vídeo de las herramientas de productividad que utilizo. Y también lo combino con Google Task, pues porque digamos, se sincroniza con todo el ecosistema Google. Pues estas dos cosas me permiten ir apuntando cada cosa que tengo que hacer, desde la cuenta, pues no sé, de Snack Libros, donde resumimos libros. Pues vale, decir que tengo que subir este libro, o hacer la foto para el próximo, o grabar el vídeo, o sacar de un vídeo un fragmento para subirlo a la cuenta de Instagram. Y además no solo tengo una cuenta de Instagram, sino que tenemos como 3, 4 donde subimos frecuentemente, o sea, donde no está automatizado el contenido como en las otras 14 cuentas que gestionamos nuestras personales. Pero como digo, al final no me quiero enrollar, siempre tienes que intentar, incluso para las tareas sencillas, conseguir crear listas de comprobación o listas de ir apuntando lo que tienes que ir haciendo. Y como digo, se pueden utilizar tanto en, digamos, el ámbito personal, de tareas que tienes que hacer, como en negocios. En negocios, de hecho, es algo bastante importante, sobre todo, pues por ejemplo, se me ocurre cuando lanzas productos al mercado, es muy importante seguir listas de comprobación, porque además, si eres una empresa grande, seguramente te puedes meter incluso en problemas legales, pues si no compruebas que sigues unos estándares de calidad y demás. Se me ocurre de hecho el caso de Samsung. Este libro no estaba escrito por aquel entonces, pero hace poco, hace unos años, o hace nada, vamos, fue este problema que sucedió con los Samsung de que las baterías estaban mal y explotaban los móviles y demás. Pues seguramente si se hubiera seguido una lista de comprobación y se hubiera hecho ese testeo, no hubieran tenido todo ese problema que le ha ocasionado pues una pérdida de millones de dólares. Bien, una vez visto la importancia, que yo creo que quedó bastante clara, de las listas de comprobación, que es lo que abarca prácticamente todo el libro, vamos a comentar los principales puntos que aconseja este libro para hacer una lista de comprobación efectiva. En primer lugar tenemos mantener las listas simples, cortas. De hecho, la lista del Boeing que veníamos comentando, Boeing 299, ocupaba menos de una hoja, menos de una ficha. Al final, esto lo que intentamos conseguir es algo simple, algo sencillo, que nos recuerde sobre todo para hacer esas tareas. No tenemos ni que hacer un manual de instrucciones, ni que hacer una guía, ni mini gestiones. Pues por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de mi vida cotidiana. Yo puedo subir un vídeo a mi cuenta personal, pero no hace falta que pongas
conseguir acceso a internet, o incluso antes, encender el ordenador, conseguir acceso a internet, abrir el YouTube, hacer clic en subir. Eso ahora vamos a ver cómo, pero quizás tendrías que hacer otra guía aparte para, pues por ejemplo, si yo delego esa tarea a una persona que no sabe sobre eso, pues quizás sí que conviene hacer una lista de tareas, pero además esa guía para explicarle todo. En segundo lugar tenemos utilizar distintos tipos de checks. Esto no se puede hacer, creo, en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en Todoist, que lo he recomendado, sí que puedes poner distintos colores, que yo es lo que utilizaba. Y aquí es lo que él dice, pues por ejemplo, según el nivel de importancia, pues puedes poner, realmente puede ser totalmente creativo, pues hacernos en las casillas más grandes. Por ejemplo, también habla de las checklists de comunicación, es decir, por ejemplo, digamos, una tarea que tienen que hacer dos personas, pues puedes poner que dos personas pongan cada una un símbolo, o dos casillas, y que una persona marque una y luego la otra que supervisa marque la otra. Realmente aquí interviene la originalidad. Yo, como digo, como lo hago todo en digital, normalmente pongo lo que me permite la aplicación de tareas, como digo, en Todoist, pues por ejemplo puedes poner por colores y yo pongo, pues no sé, hacerme un curso, pues los vídeos más importantes o que considero más importantes en color rojo y después otras en verde. Entonces, según veo la lista, pues veo cuáles son las tareas más importantes y así puedo, digamos, de un vistazo verlo todo. Además, en las aplicaciones estas que digo puedes asignar por tareas, así que realmente no te hace falta eso de hacer doble casilla para que pueda hacer la otra persona y demás. De todas maneras, recuerda siempre el paso 1, que queríamos mantenerlo simple, así que tampoco conviene poner 20.000 colores, 20.000 tamaños, 12 casillas para cada tarea, etcétera, etcétera. Intenta mantenerlo siempre simple y ten esto en mente. En tercer lugar, como consejo, tenemos tener en cuenta si esa lista va a ser para una persona avanzada, una persona experta en la materia o una persona que está aprendiendo. ¿Por qué? Porque si es una persona aprendiz, lo que va a hacer es utilizar esa lista de tareas como un proceso de su aprendizaje. Es decir, la persona experta pues va a ser lo que veníamos comentando, memorizarlo, comprobar que no se le olvide ninguna y demás. Pero una persona que no sabe cómo funciona lo que está haciendo, pues seguramente necesite, de hecho, que es lo que veníamos comentando antes, pues quizá una pequeña explicación, o si es algo muy complejo, pues como digo, hacer otra guía aparte, o poner, no sé, yo por ejemplo, esto yo creo que se puede entender muy bien con el ejemplo que yo hice cuando empecé a estirar. Yo en mi rutina de mañana empecé a implementar estiramientos, sobre todo eran muchos de yoga y demás, y yo no conocía los nombres de las posturas. Ahora puedo poner incluso iniciales y ya sé qué postura es. Pero al principio pues tenía que poner cómo se hacía un poco, o qué músculo trabajaba, etcétera, etcétera, y así yo sabía en qué músculo tenía que enfocarme. Ahora ya, como digo, unas iniciales o el nombre de ese estiramiento y ya lo puedo hacer. Por tanto, ten esto en cuenta, incluso si crees que puede haber dos tipos de personas en el mismo grupo que va a utilizar la misma lista, ten en cuenta si crees que es conveniente hacer una lista para la persona que tiene más experiencia y una lista para la persona que tiene menos o que está aprendiendo. Como último consejo, y yo creo que es el mejor junto al primero, es prueba y ajusta, o sea, testea y ve cambiando la lista. ¿Por qué? Porque es muy difícil conseguir una lista perfecta desde el momento cero. El ejemplo que yo había puesto, imagínate, no sé, que yo, que de hecho lo hice, pues puse algunos estiramientos que luego no me gustaban, o veía que ese área ya la tenía muy trabajada, o que me faltaba quizás hacer un poco más el área superior, o sea, el tren superior, o que no tenía suficiente tiempo en la mañana, entonces hay que quitar algunas pues estiramientos que tardarán menos. Es decir, ve probando cosas y ya dependiendo de pues el tiempo, lo que necesites trabajar, etcétera, etcétera, o quizás se ha desarrollado, porque incluso aunque sea perfecta en un momento, puede que meses más tarde no sea perfecta y tengas que remodelarla. Por tanto, ten esto en cuenta también, y creo que es un consejo brutal para hacer listas. Eso es todo el resumen del libro. Voy a daros una pequeña opinión personal, porque bajo mi punto de vista nunca ha sido aburrido hacer listas de comprobación. De hecho, me lo paso bastante bien y me gusta bastante en Excel y demás. Suelo hacer bastante y medirlo, y me gusta ver correlaciones entre unas tareas y otras y demás. Pero bueno, el libro es bastante sencillo de leer. Yo le doy una nota de 6,5 sobre 10 porque me parece que es muy redundante en el tema de la importancia de las listas de comprobación, con sus anécdotas. Además, es una persona como muy técnica, ¿no? Porque viene del mundo de la medicina, no del ámbito de la productividad, como en otros libros que se nota que saben más de ese tema. Entonces quizá a veces se hace como un poco, pues como que lo ves inútil, ¿no? Que no estás aprendiendo suficiente, vale, estás como teniendo en cuenta que estás aprendiendo sobre la importancia de las listas, pero ya sabes que es importante si te estás leyendo un libro que es en específico sobre eso, y quizás haría falta un poco más de atención en cómo hacer unas mejores listas. Sin embargo, al final es un libro muy específico y que abarca cómo hacer listas bien. Así que si eres una persona poco organizada, o que quiere mejorar la organización, o que quiere ser más efectivo en lo que hace,
o quizás que viene de un ámbito también, yo aquí lo vería, no desde el punto de vista de productividad, sino de un ámbito, pues eso, muy técnico, o ingeniero, o médico, quizás sí que te cambia un poco el enfoque de las cosas complejas, de cómo realmente se puede todo dividir en distintas tareas pequeñas y menos difíciles, y todo el tema de los problemas para personas muy cualificadas o muy específicas en un tema, creo que también puede ser de bastante ayuda. Espero que os haya gustado el resumen, suscríbete para estar al tanto, como he dicho, de los nuevos resúmenes, podéis dejarme otros libros que queráis que resuma por aquí por comentarios y nos vemos en próximos vídeos.